presidente. Muchas gracias a quienes han citado este debate. Un saludo a los funcionarios. Me voy a referir a tres temas: no hay con qué, la inseguridad y el verdadero ajuste. Este gobierno ha hablado de la nueva economía y de la austeridad inteligente. ¿Qué pasó con la austeridad inteligente en 2015? Hubo un desfase de más de 8 billones, lo que es equivalente a más del 40% del déficit inicialmente proyectado. El ajuste de 2016 tendría que ser de 14 billones. ¿Por qué? Porque la reducción del déficit agregado de más de 5 billones hay que sumarle el incremento de 9 billones en el gobierno nacional central, y ese ajuste tendría que recaer totalmente en el sector descentralizado. Todo indica que para cumplir con la regla fiscal, este ajuste lo están trasladando al año 2018 y de ahí en adelante. Segundo tema, los impuestos. A pesar de que el país ha espantado la inversión local y extranjera por los impuestos, por la desconfianza, por la falta de estabilidad en las reglas de juego, miren lo que ha pasado con el recaudo. Entre 2015 y el mismo periodo inicial de 2016, el recaudo interno creció en el 3.51, pero el externo decreció en el 0.45. Hay apenas un crecimiento del 2.92. Proyectan para el año entrante un crecimiento del 11%, con una reforma tributaria en un marco social y económico del país bien difícil, con las empresas asfixiadas por altos impuestos y los sectores trabajadores y pobres asfixiados por la inflación, que en el rubro de alimentos alcanza el 14%, que congela la disminución de la pobreza y aumenta la pobreza absoluta. Para ese recaudo del 11% en el año 17, el gobierno proyecta un crecimiento del 3,5%. Ya los analistas se mueven entre el 3 y el 3.2. Fue más gracia en el 2009, que a pesar de 3 crisis, la de la economía internacional, el cierre del mercado de Venezuela y la implosión de las pirámides del narcotráfico, logramos crecer 1.9. Tercer punto, consumos, inversiones, exportaciones. Uno mire qué ha pasado con la inversión extranjera directa. Con Isagen ha crecido el 22.8%, sin Isagen ha decrecido el 42%. Pero es que Isagen no forma capital productivo, estaba instalada, simplemente la compran. Entonces uno llega y se pregunta, ¿qué ha pasado con la formación bruta de capital? Ha decrecido un 4.6%. ¿Qué ha pasado entonces con la cuenta corriente y con la balanza comercial? Un gran negativo, como lo decía el citante doctor Iván Duque. El país tiene un problema hoy bien grave, que lo llama la Universidad Sergio Arboleda el problema de los trillizos: déficit fiscal, déficit comercial y desconfianza de inversión. Algunas de las locomotoras, las licencias de vivienda han decrecido un 23.20%. La industria, con Reficar creció entre el 5.8 y el 6.2, en mayo, sin Reficar el 0.7, y ese crecimiento no se ha traducido en más trabajadores. El turismo sigue creciendo, ha presentado un 8% de crecimiento en la actividad, pero un decrecimiento en los ingresos. Cuidado con la infraestructura. Los pagos han aumentado un 0.9, pero las obligaciones contraídas han decrecido un 36.4%. Y entonces las autopistas de cuarta generación, toda esa ilusión que le han vendido al país, que sustituyeron muchos corredores de competitividad, se olvidaron de ellos para contratar las autopistas y no avanzan. ¿Y qué se le va a responder al país cuando algunos de los concesionarios tienen hoy problemas como este? Tramo Lebrija a Barranca Bermeja está requiriendo más o menos 1.700.000 millones de crédito para el cierre financiero,
tasas de interés para créditos a 20, 30 años de inflación más 7, 8, 10 puntos. Así lo que nos están llevando es a una debacle económica. El agro, si descontamos el rebote del café, apenas ha crecido el 2.9. Yo no creo que la sustitución de esto sean las donaciones internacionales, siempre pródigas en el discurso y bastante escasas en las cifras. Es difícil que volvamos a tener un aporte como el de Estados Unidos en el Plan Colombia de 11.000 millones de dólares. Los créditos siempre le han sobrado a Colombia. No se necesita el acuerdo con la FARC para que nos presten. Al contrario, cuando se estudia la historia económica del siglo pasado, se encuentra que Colombia tuvo una gran prudencia en la administración López Michelsen, que cerró las puertas a la oferta de abundancia de créditos que venían de la bonanza petrolera del Medio Oriente y evitó que nuestro país cayera en la crisis de la deuda en que cayeron otros países. Todo se lo asignan al petróleo, pero con la reducción del precio del petróleo, Argentina este año ha explorado 61 pozos, Brasil 77, Colombia, que era la más promisoria, 25. Habíamos llegado en el 2010 a explorar en el territorio 20.000 kilómetros, este año llevamos 500, y lo que se avanza en el mar es poco, 23.476. Presupuestos participativos se han hecho en muchas épocas de la historia de Colombia, para que nos venga el señor director de planeación, y lo digo con todo respeto, a decir que con el acuerdo con la FARC el país va a estrenar los presupuestos participativos. Y pregunto estos temas en seguridad. Quiero que el gobierno pregunte si esto que preocupa a las Fuerzas Armadas es verdad o no. Reducción de 250.000 millones al presupuesto del Ejército. Reficar se encuentra sin baterías para la defensa antiaérea. 2 submarinos de segunda comprados a Alemania sin ametralladoras, tanques y repotenciar. Problema estructural del CAN. No reparan los CAFIR. 20.000 policías esperando ascenso. Ojalá el país tuviera un verdadero ajuste, crecimiento, inversión, confianza, política social, ahorro de educación con emprendimiento, seguridad. Como vamos, nos va un nuevo gobierno con un enfoque diferente, necesitaría 5 años de ajuste por la vía del crecimiento, la educación y la política social. Como van las cosas, si la FARC se desarma, la economía y la vida social nos traerán más frustraciones. Gracias, señor presidente. Senador